Cuando conocemos por primera vez al perro, gato o cualquier mascota de un amigo, si es que no lo sabemos ya, es casi seguro que le haremos una pregunta de protocolo. ¿Es hembra o macho? La respuesta a esta pregunta puede parecer trivial. Solo puede haber dos, ¿no? ¿Por qué habríamos de esperar una distinta? Es decir, para nosotros los humanos, que tenemos una diferenciación sexual clara y que además estamos acostumbrados a tener contacto con animales que se nos parecen mucho en ese sentido, pudiera parecer normal pensar de esta forma. Pues por sorprendente que parezca, en el reino animal, esta pregunta puede tener más de dos respuestas. Existen muchos animales que pueden presentar condiciones extrañas para nosotros, como el hermafroditismo, que consiste en la presencia de los órganos sexuales correspondientes a ambos sexos de una especie en un mismo individuo. Incluso, hay animales que, dependiendo de ciertos factores, pueden cambiar completamente de sexo durante su vida. Sorprendente, ¿no? Por si fuera poco, estas no son las únicas condiciones extrañas que hay. De hecho, hay una que pudiera resultar más extraña aún. Se trata del ginandromorfismo. Esta extraña palabra está formada por tres raíces griegas: gine, mujer; andros, hombre; y morfe, forma. Y corresponde a un raro fenómeno que encontramos en ciertos animales, especialmente en insectos como mariposas, crustáceos como langostas e incluso aves como los cardenales, y que consiste en la presencia de características tanto del macho como de la hembra de la especie en un mismo individuo. Es decir, que parte del animal es macho y otra parte es hembra. Particularmente, en aquellos animales que presentan dimorfismo sexual, es decir, que entre el macho y la hembra de la especie hay diferencias en tamaño, color o forma, esta condición se hace muy evidente. Para poder explicar cómo es que surge el ginandromorfismo, primero debemos entender un poco sobre cómo los organismos se vuelven machos o hembras en primer lugar. El DNA de muchas criaturas está organizado en unas estructuras llamadas cromosomas, que durante la división celular adquieren formas particulares y muy evidentes. Durante la división celular que da origen a los gametos o células germinales, conocida como meiosis, se da una reparación de cromosomas, dando origen a las células con combinaciones cromosómicas distintas. En algunos animales, como los humanos, la determinación del sexo está dada por las combinaciones particulares de cierto grupo de cromosomas conocidos como cromosomas sexuales. En nuestro caso, son las famosas cromosomas X y Y. En las hembras de estas especies, por ejemplo, encontraremos un par de cromosomas X, mientras que para los machos, la diferencia radicará en la presencia de un cromosoma Y más pequeño junto al cromosoma X del par. En la mayoría de los insectos, la situación es muy parecida, aunque en este caso, la ausencia de un cromosoma X y no su reemplazo por algún otro es el que determina el sexo, por lo que referiremos a las hembras normalmente como XX y a los machos como X0, o respectivamente homogamético y heterogamético. Ahora bien, una de las explicaciones más básicas de por qué existe el ginandromorfismo es porque este es causado por problemas en la repartición de los cromosomas durante la meiosis, dejando a algunos gametos con más información genética que otros. Otra explicación mucho más apegada al ginandromorfismo lateral, correspondiente al de los insectos, se basa en la fecundación de un óvulo por dos espermas. Uno de esos espermas se fusiona con el núcleo de un óvulo y se desarrolla una hembra por tener ambos cromosomas X, mientras que el otro esperma se desarrolla igualmente dentro del óvulo, pero al no tener el otro set de cromosomas, desarrolla un macho X0. Todo esto dentro de un mismo cuerpo. En animales como las aves, se ha propuesto que el fenómeno ocurre como consecuencia de la fusión entre dos embriones distintos durante el desarrollo temprano, dado como resultado organismos quiméricos.